Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La realidad. En este vídeo voy a tratar algunos aspectos, porque tampoco pretendo ser exhaustivo y habría muchísimas cosas que explicar y comentar, algunos puntos relacionados con cómo se entiende la realidad en filosofía, dentro del ámbito de la ontología fundamentalmente, pero también en relación con lo que es real, con lo que es aparente, etcétera, etcétera. La realidad es lo contrapuesto a la apariencia o bien a la posibilidad. Además, podemos pensar también que lo real es lo contrapuesto a la apariencia. Así como, por ejemplo, un círculo cuadrado es radicalmente imposible, que un día podamos descubrir la causa o la curación para el cáncer es una posibilidad y por lo tanto tiene algo de realidad. Los primeros filósofos entienden que la verdadera realidad es aquello que permanece bajo los cambios y lo identifican claramente con la naturaleza o physis. Esto ya sucedió, por ejemplo, en los tiempos de los orígenes de la filosofía con los primeros filósofos presocráticos hace 2500, 2600 años, con Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, etc. Y continuó posteriormente a lo largo de la historia de la filosofía. El ser, por ejemplo, es uno de los conceptos fundamentales, de las ideas fundamentales en la ontología, en la metafísica. Para Parménides, lo que sucede es que para llegar al descubrimiento del ser es preciso tomar una vía peculiar de investigación que él llama la vía de la verdad y que la contrapone a la vía de la opinión, que es la vía de las apariencias, de los engaños, etc. La auténtica vía de conocimiento, por tanto, para Parménides es la vía de la verdad. Por eso afirma Parménides también la imposibilidad del no ser de una manera muy rotunda y la justifica argumentativamente. Sin embargo, otro filósofo presocrático como Heráclito de Éfeso considera que ser equivale a haber llegado a ser, es decir, a devenir. Por supuesto, está la famosa idea que él expresa, Heráclito, de que nunca nos bañamos dos veces en el mismo río, y esto es verdad, todo cambia, nada permanece para siempre igual, y eso es una auténtica realidad también. En cambio, otro filósofo posterior a los presocráticos, y uno de los padres de la filosofía de todos los tiempos, como es Platón, explica, de una forma simbólica, mediante el mito de la caverna o el símil de la línea, que hay distintos grados de aprehensión o captación de la realidad y que las realidades, diríamos, con mayor peso ontológico son las ideas, o sea, las que tienen mayor realidad son las ideas, las cuales solo pueden ser captadas a través de un largo proceso intelectual. Ciertamente, para Platón, las ideas son la auténtica realidad, la auténtica verdad, y el mundo sensible es un mundo pues engañoso, cambiante, por lo tanto, para Platón las ideas son algo eterno, inmutable y verdadero, que no cambia, y por lo tanto son la imagen del conocimiento científico, en cierta forma. De hecho, las ideas son llamadas también formas porque son los arquetipos de la realidad, diríamos los paradigmas o los prototipos de las cosas reales. Todas las cosas bellas lo son porque participan o imitan de la belleza en sí, que está en el mundo inteligible o mundo de las ideas de Platón. Ciertamente, podemos decir que la realidad abarca muchísimos aspectos en la filosofía. También se puede decir que existe lo que se llama la realidad pragmática, que supone que las cosas son también aquellas de las que el ser humano se ocupa en la vida y de las que se sirve para satisfacer sus necesidades. Aristóteles, por ejemplo, consideraba que tener realidad significa existir. Por eso cree que el sentido radical de la realidad es la sustancia, o en sus términos, usía, en griego. Usía, para Aristóteles, es la sustancia primera de cada cosa, de cada ser vivo, etc., y es la cualidad de lo que está siendo, el término usía, que significa sustancia, en la metafísica aristotélica. En cuanto a los modos de lo real, en filosofía son tres fundamentalmente: lo posible, que todavía no aparece ante nosotros; lo contingente, que es actualmente pero no puede dejar de ser e incluso puede no haber sido o pudo no haber sido; por ejemplo, el mundo en su totalidad, que es pero podría no haber sido. El mundo, por tanto, es contingente y nosotros también somos contingentes. Podríamos no haber nacido nunca, pero hemos nacido, etc. Y no somos seres necesarios, porque un día moriremos también. Y además también existe dentro de los modos de lo real lo necesario. En nuestra cultura esto se identifica fundamentalmente con el modo de realidad que se atribuye o se suele atribuir a Dios, a la divinidad.
En cuanto a la apariencia y la realidad, está claro que en el mundo cotidiano, en el mundo real en el que convivimos, la confusión entre lo que es y lo que parece ser suele ser muy frecuente, especialmente, como he dicho, en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. En muchas ocasiones se mezclan las cosas aparentes con las cosas reales. Por supuesto está la distinción también entre lo real y lo irreal, que también la trata en alguna de sus obras el filósofo Xavier Zubiri, que fue discípulo de Ortega y que es también un gran filósofo. Y, por supuesto, está claro que solo a través de los aspectos de las mismas cosas, de la realidad, podemos alcanzar su auténtico ser verdadero. En este sentido, es digno de mención el perspectivismo de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que dice que hay muchos ángulos posibles para analizar la realidad, las cosas, y así, por ejemplo, si estamos viendo un cuadro, depende del ángulo desde el que lo miremos, ese cuadro puede ser reproducido por una foto, con lo cual no es lo mismo ver el cuadro en foto que verlo directamente en persona, etcétera, etcétera. Depende de la luz a la que esté expuesto el cuadro y de otras muchas características y aspectos que están en la propia realidad. Eso afecta a la percepción de todo lo que nos rodea. Por otra parte, en filosofía se entiende también que las categorías son los conceptos con los que clasificamos la realidad. Son los conceptos, por tanto, que podemos llamar más generales, con los que ordenamos las cosas reales, las conocemos y expresamos. Pero las categorías que fueron desarrolladas en un primer momento por la filosofía o la metafísica, por supuesto, y también por la lógica de Aristóteles, son pues unos conceptos que sirven para ordenar la realidad y que tienen, por supuesto, una dimensión lógica, lingüística y también, indudablemente, ontológica, porque la ontología se refiere a la propia realidad, a lo que es la realidad, a lo que existe, en definitiva. Muchísimas gracias a todos por la atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. Y por último decir que el que lo desee, pues que comparta este vídeo y el que quiera que se suscriba a mi canal. Hasta siempre.